Dios se revela a todos por medio de la naturaleza y de la conciencia humana. Después vemos que hay una revelación especial. Dios se reveló específicamente a Israel y luego en el Señor Jesús. La revelación escrita tuvo que ser guiada por él mismo. Inspiró a algunos para que podamos recibir el mismo mensaje de Dios años, décadas, siglos y milenios después, para que el mensaje estuviera íntegro. Así que se forma el canon. Dentro del canon, lo que más deberíamos valorar es si podemos encontrar el verdadero mensaje de Dios y no detenernos en asuntos secundarios o históricos, que si la fecha está exacta, que si es el mismo Simón que se habla en un libro que el de otro libro, y a veces hasta pelear por aquello de que si es mandamiento, no es mandamiento la ofrenda. Yo dudo, no lo quiero negar, dudo que la voluntad de Dios sea que usted afirme y pelee por el tema de que si la ofrenda es mandamiento o no. En teología lo que estamos viendo es que nos interesa lo que Dios revela al ser humano. No solamente en la revelación general, sino principalmente en la específica. Porque en la específica encontramos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y Dios no quiere de cada uno de nosotros que nos detengamos en temas vacíos, livianos, superfluos, porque el Señor Jesús dijo una vez: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. Si nos ponemos a discutir esos temas, acabaríamos ya ahora que uno estudia esto, que bueno, usted nos está ayudando a estudiar, uno empieza a darse cuenta de que hablando uno o haciendo discusión de esos temas, de ahí termina condenando casi a todo el mundo por los tipos, digamos, de interpretaciones que han habido en el tiempo atrás. Imaginémonos eso, en el tiempo atrás, cómo se interpretaban la palabra. Entonces, estaríamos nosotros condenando a muchísimas personas. Ok, de acuerdo, hermano Dionisio, pero no piense solamente en los de afuera, piense en los de adentro. Corremos a la gente cuando no buscamos temas que sean sólidos, que sean para incrementar la fe. No me imagino qué clase de fortaleza espiritual puede recibir una persona donde solamente se está diciendo: van para el infierno todos los que usan instrumentos. ¿Cuál es el aprovechamiento de los que están escuchando? O cuando decimos: ay, hermano, mire esos que no se congregaron hoy, miren esas bancas vacías, miren que están bajo condenación. Para empezar, ni siquiera están ellos a quienes se está haciendo referencia. ¿Y quién se edifica con que alguien esté culpando a otros o condenando a otros? Bueno, el punto es que entiendan, ¿verdad? De que la teología busca los puntos más relevantes. Y entre los más relevantes está en conocer al verdadero Dios. Creo que son cosas de las que vamos a hablar un poquito. Un alemán, teólogo alemán, Hans Kung. Todos los argumentos de los ateos más conocidos son suficientes para crear dudas sobre la existencia de Dios, pero no son suficientes
para hacer incuestionable la existencia de Dios. La Biblia autoproclama la existencia de Dios. Y digo autoproclama porque es Dios el autor de la Biblia. Como dice Salmos 14:1 y 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Elohim. Que la Biblia, ya lo mencionamos en días atrás, la Biblia no trata de argumentar a favor de la existencia de Dios. Eso a mí me da mucha curiosidad. Pero encontramos evidencia de que tiene que haber sido un ser omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Ese ser del que se habla en la Escritura, porque se evidencia con las profecías, se evidencia con la información científica, que humanamente es imposible tener los datos que se recopilaron en este libro sagrado. Que la redondez de la tierra la negaba toda la humanidad, pero la Biblia insistía que era redonda. Que se sostenía sobre la nada en el espacio, eso era absurdo y ridículo. Lo sensato, lo muy inteligente era que se sostenía sobre una tortuga gigante. Eso era lo cuerdo. Y que se sostenía sobre la nada en el espacio, eso era ridículo. Entonces, información científica que no la podía haber obtenido ningún mortal, encontramos en la Biblia. La prevención de enfermedades, como las que se recomendaron y exigieron a la nación Israel, de un Dios cuidadoso que conocía mucho de microbiología, epidemiología, de toda la IA que el ser humano no conocía. Acontecimientos futuros, profetizados centenares de años antes y que se dieron su cumplimiento. Dios revela su nombre. Aquí vamos con lo que ya vimos en una clase anterior. Tengo que mencionarlo porque aquí encaja también ese tema. En la clase de teología es de Dios que queremos hablar, a quien queremos conocer en detalle lo más que se pueda, o al menos lo que se reveló. Y él dijo una vez, este es mi nombre. Yo, Yahvé, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. Dije Yahvé, no me hice católico diciendo Yahvé, y no me hice sectario diciendo Jehová. Solo repetí las dos letras que se pueden pronunciar. La H no la puedo pronunciar, entonces la Y y la B, el tetragrama. ¿Cuál es el nombre de Dios? El que aparece ahí en Isaías 42:8. Creo que se cansaron de tanto que les hablé de ese tema, ¿verdad? Fue bastante, pero tengo que hacerlo porque aquí está mi hermano Julio, que no puedo tampoco obviarlo, o al mismo hermano Roberto Batz, que no estuvo en esa clase, así que me aguanta el resto. Como decíamos, que alguien comunique su nombre, Dios está diciendo, este es mi nombre. ¿Verdad que es una buena educación presentarnos? Es algo educado. ¿Qué estaría buscando Dios al darnos a conocer su nombre? O dándose a conocer Él. Es como más personalizado. No es tan trascendente como dicen muchos teólogos, sino que además de trascendente, yo estoy viendo que también es inmanente y quiere estar cerca de nosotros. Que Dios manifieste su nombre significa que llama a los seres humanos a buscarlo. Nos llama a nosotros a buscarlo para entrar a una relación con Él. Mucho gusto, mi nombre es Lamberto Cordón, le dice, y le da la mano, le inclina la cabeza. Es que quiere ganarse al cliente, quiere repararle su vehículo, quiere dejárselo nítido. Y lo va a atender con un saludo, le da su nombre, su apellido, estoy para servirle,
Dios está dándonos su nombre, se está presentando, se quiere acercarse al ser humano. No sé si lo pueden ver de esa manera. Creo que es posible. No es un Dios indiferente. Hay un canto que dice que nos conoce por nuestro nombre, pero no sé si lo sacaron de una cita bíblica. Tiene que haber sido de una cita bíblica. El nombre semítico general, y por si no lo sabían, también de otras culturas contemporáneas a los israelitas, El, conocido como El. Y este otro del 42.8, conocido, dicen algunos estudiosos que es un nombre especial referido al pacto. O sea que lo que dan a entender es que se relaciona con el hecho de que Dios prometió acompañar al pueblo si obedecían sus mandamientos, si guardaban su ley, si eran fieles. Entonces, permanecer con ellos, estar siempre con ellos, en relación a ese contexto del pacto que hizo Dios con este pueblo, se revela como YHWH. No es que tenga dos nombres, sino cómo lo identificaban no solamente los hebreos, también de otras naciones, como Él. La letra E y la letra L. Él. Y tiene eso sentido también con aquello que le dijo a Moisés: yo soy, me envió a vosotros. Así le dirás a este terco corazón del faraón: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, Él es, Él existe, Él está presente. Simplemente Él, como si fuera el nombre de Dios. ¿Qué querían decir ellos con Él? Bueno, se referían a una deidad suprema, a un Dios fuerte, poderoso, más que los demás. Una deidad suprema cuando decían Él. Si usted le pregunta a una persona hoy, ¿qué quiere decir cuando decís Dios? Le puede dar muchas respuestas. Le puede decir, es el creador del universo. Así, eso significa Dios. Para esa persona eso significa. Para el hermano Dionisio no sé qué significa cuando dice Dios. Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué siente cuando se refiere al Creador Supremo llamándolo Dios? ¿Qué da a entender a los demás cuando dice Dios me envió a predicarte? ¿Qué le está diciendo a esa otra persona cuando dice Dios? Entonces, lo que la persona quiere decir es una cosa. Lo que querían decir en aquella época era Él. No estaban diciendo, Él nos dijo que ese Él es un nombre propio. Es como ellos llamaban al Dios Supremo, al que se identifica él mismo como Yahvé o Yevé. No sé si entienden que no estoy diciendo de que tenga dos nombres propios, ¿verdad? Que yo sepa, sería suficiente con Isaías y allá en Éxodo, cuando dice YHWH, que no lo podemos pronunciar. Esa historia, hermano Julio Fernández, tiene que ver con una historia hebrea. Después que salieron del cautiverio babilónico, los judíos dejaron de pronunciar esa palabra que encontramos en Isaías 42:8. La dejaron de pronunciar probablemente por motivo de su gran reverencia hacia el Dios creador del universo. O Dios se lo prohibió, dicen algunos cuantos. Yo no estaba ahí cuando sucedió esto. Solo puedo decir que
una de dos, o a lo mejor hay una tercera alternativa. Mis labios no son dignos de pronunciar su nombre. No es como ahora, como les decía hace pocos días. Ahora le decimos vos que estás en el cielo, regálame un carro. Ya como que no suena muy reverente, que ni al hermano del inicio le dicen vos, pero a Dios sí. Cosas en las que no siempre nos detenemos a pensar. Por eso les digo que a veces donde hay temas que para mí son más relevantes, no cualquiera los nota, sino aquel que quiere investigar un poquito más acerca de Dios, para respetarlo más, conocerlo mejor, para adorarlo como Él se merece, no adorarlo copiando a otros. Es que a mí me llevaban de chiquito a la iglesia y por eso aquí sigo yendo a la iglesia. Y vengo a cantar porque mi mamá me traía y ya se me hizo una costumbre. Eso no es adoración. Y, bueno, estaba diciéndole al hermano Julio Fernández y a Roberto Batz que después del cautiverio babilónico, los judíos dejaron de pronunciar ese nombre que aparece allí en Isaías 42:8. Para esto tengo que aclarar otro asuntito. En hebreo no existen vocales. Escritas no existen o no existían, no existieron. ¿Y cómo entonces se tradujeron todos los libros del Antiguo Testamento? Bueno, los que tradujeron del hebreo al griego miraban la palabra sin vocales, pero ya sabían cómo se pronunciaba. ¿Me entienden? De memoria, sabían cuál era la correcta pronunciación de las palabras. En este caso, YHVH, ahí está el tetragrama. Se mira el puntero, el ratón ahí en la pantalla. Sí. Ellos escribían de derecha a izquierda. Este primer símbolo que ven es la letra hebrea que se traduce como Y, Yod. Yod. Esta sería la Y. Aquí les dejo, miren, para que no estén anotando. Aquí están las 4 letras del tetragrama. Yod, Ei, Vav, Ei. Esas son las 4 letras. Aquí las tienen abajito. Ahí dice el tetragrama Yod, Ei, Vav, Ei. Se traduce literalmente como YHVH. Si ustedes ven, ahí no hay vocal. Es que en hebreo no existen las vocales. Como no existen las vocales de ninguna de todas las palabras del Antiguo Testamento, los que tradujeron del hebreo al griego, ¿se acuerdan de aquella versión famosa, la Septuaginta? La que usaban todos los cristianos de los primeros siglos, la que era la más usada, la que era la inspirada para todo y que ahora ya no. A mí me da risa que antes era inspirada y ahora no son inspirados los deuterocanónicos. No lo quiero discutir con nadie más de aquellos que no estén en esta escuela. ¿Qué ejemplo les puedo poner? A ver, una palabra en inglés. ¿Quién de ustedes? Aquí no tenemos al trilingüe. A ver, hermano Lamberto. ¿Cómo se pronuncia BLWOD? ¿BLW qué? WOD. BL. ¿Es la siguiente o no? No, pronunciame la palabra, no cada letra. Permítame entonces, porque lo voy a escribir. Vamos. Va a buscar el traductor. No, ¿BL qué? BLOOD. Ajá. Oh. Usted que no sabe inglés, supongamos que usted no sabe inglés, ¿cómo la pronunciaría? Pero la B es B alta o V. B alta. Entonces eso es blob. Pero si usted no supiera inglés. Pues
Para mí sería blow. Blood, blood. En el idioma de Yara es blood, ¿o no, Yara? No, sería blood si llevara tilde. Hasta eso más tendríamos que ver si lleva tilde. Blood o blood. Si conocemos la pronunciación, no vamos a tener problemas. Hay otros casos que si llevan dos O no se pronuncian como O. ¿O sí, Yara? G-O-O-D. ¿Cómo pronuncia G-O-O-D? G-O. A ver, Yara. Se pronuncia good. Como que si fuera un good. Oh, very good, very good. ¿Y cómo es eso? ¿O es O o es U? No sabemos. El que no ha estudiado inglés no lo sabe. Lo mismo pasaba con aquellos que querían traducir del hebreo al griego. Encontraron las palabras, las letras YHVH y nunca la escucharon pronunciar a los hebreos. ¿Cómo la iban a traducir ellos? ¿Entienden el problema que hubo en ese momento? Los hebreos, los israelitas, dejaron de pronunciar esa palabra por respeto a Dios, o porque Dios se los prohibió, o porque la cosa es que cambiaron y en lugar de pronunciar esa palabra, decían Adonai en hebreo. Adonai significa Señor. Hebreo, Adonai. Español, Señor. ¿Y qué estaba pasando siglos después? Cuando ya el hebreo querían traducirlo al griego. ¿Qué pasó? Ninguno de los hebreos pronuncia esta palabra y decían los hebreos, es que no sabemos cómo se pronuncia, no sabemos qué palabra es. Ahí están las letras. Ahí están las letras, pero no las podemos pronunciar. ¿Sí entienden el problemita que se dio? Más de 2000 años después de la traducción de la Septuaginta, no, perdón, en el año 1000, aquí hay otro problemita. Dicen algunos que entre el año 1000 y el año 1500. En nuestro libro dice que fue en el año 1520, hasta la década le pone ahí, 1520, se atrevió a poner una fecha exacta. Alguien lo que hizo fue formar un vocablo híbrido, podríamos decir. La combinación de Yahvé con Adonai resultó en la palabra Jehová. Hermano Julio, hermano Roberto, ¿alguna pregunta sobre lo que está pasando aquí? ¿O alguien más? No sé, a lo mejor la misma Raquel. ¿De qué estamos hablando? De cómo se pronuncia el nombre del Dios que conocemos, ¿verdad? Ese es el tema, por si se les había olvidado. ¿Cómo pronunciamos? ¿Cómo pronunciamos esto? Nadie tiene esa respuesta. Eso es lo que quiero decirles al preguntar cómo pronunciamos esto. Nadie tiene esta respuesta. Ni los traductores de la Septuaginta supieron cómo pronunciarlo. Y por eso les digo que hay gente que es respetuosa de temas que son importantes, trascendentales. El nombre de Dios no es cualquier tema. Alguien irresponsablemente combinó una palabra con otra, decía el hijo de Raquel, hermano, entonces le están agregando a la Biblia, porque inventaron la palabra Jehová, prácticamente. La pregunta es, como leíste antes en Isaías, y si es así, digamos, de que los hebreos lo dejaron de pronunciar,
Entonces, ¿será que es la voluntad de Dios, digamos, que en un tiempo se supiera, pero cómo se pronunciaba, pero que ya en otro tiempo Dios no quiso que se supiera más? Porque no, digamos, se perdió el contacto de la pronunciación. Bueno, lo va a notar en el video que les estoy compartiendo en pantalla. Al final, lo que pasa es que usted me está pidiendo la conclusión, porque en ese video la conclusión que pongo es la siguiente. ¿Cómo nos enseña el Señor Jesús que llamemos a su Padre? Mateo 6. El Señor Jesús no me dice llamarlo por su propio nombre. A mi papá nunca le dije, hey Mincho, oye Benjamín. Entonces no me siento raro de diciéndole a Dios, Padre nuestro que está en los cielos. Yo no me siento extraño. Sí me incomoda que muchos aseguran que Él es Jehová y vivo pero súper molesto con el engaño de la Reina Valera 1960 y de otras versiones porque nos arruinaron miles de cantos tan bonitos, tan hermosos y tenemos que estar diciendo Jehová en cada canto. Y me molesta mucho eso. Son cosas que se dan por siglos y le importa poco al que no busca la esencia, al que no busca información sobre el Dios que se ha revelado. Lo que busca es, ¿y el otro cómo lo dijo? ¿Y cómo diría mi predicador? Ah, mi predicador diría Jehová. Ah, bueno, Jehová, muerto. Vieran con cuánto detalle di esta clase en una congregación. Y hay un hermano que siempre ora y dice, Jehová bendito, Jehová aquí, Jehová allá. Doy la clase y pregunto si tienen comentarios, si tienen... No, todo tranquilo, hermano, todo está bien, todo perfecto, dice. Tiene razón, que no sé qué, que no sé cuándo. Y en ese mismo día, la oración al final, Jehová, tú que eres que no sé qué, que... Él ni siquiera se da cuenta que está diciendo Jehová, porque dice, hermano, es cierto, ¿cómo vamos a estar llamando por algo que no es, que ni siquiera existe? Y a los minutos, y Jehová, te damos las gracias por esta hermosa clase, y Jehová aquí, ni siquiera se da cuenta que dice Jehová. Y entonces, son las cosas que incomodan, y bueno, fatalista que es. A ver, hermano Lamberto, hoy sí vi su mano. ¿Cuál dijo que era la parafrasis que usó para llegar a la conclusión de Jehová? ¿Elohim qué? Ah, la combinación. Ajá. Usted escriba, ya que está escribiendo, YHVH. Uh-huh. Ajá. ¿Y? La otra palabra, Adonai, esa palabra sí existe en hebreo. Adonai significa o se traduce como Señor, no es que significa. Adonai se traduce como Señor. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con la palabra YHVH? Que nunca podremos saber cómo la pronunciaban exactamente aquellos. Y aparece aproximadamente 6,000 veces en el Antiguo Testamento. Y tan pronto, ¿verdad? Dicen, yo nunca las he contado, no quiero ponerme a contar cuántas veces aparece la palabra. Bueno, entonces, ajá, ¿quién habló? Lamberto. Yo, hermano, o sea que la teología por ese lado es bastante importante porque ayuda mucho lo que es la diferencia de las leyes del idioma que han ido cambiando y modificando ciertas cuestiones desde el pasado hasta el presente, ¿no? Es un estudio bastante exegético esa parte para poder llegar a una conclusión que tuvieron estas personas que traducieron del hebreo al griego en la Septuaginta, un trabajo bastante complicado por las leyes gramaticales de aquel tiempo, ¿no? En ambas partes. Sí, la verdad es que no era un ignorante el que estaba traduciendo. Fueron 70, ¿verdad? No fueron 70 ignorantes.
Ahora es que hay más de 70 ignorantes, que somos ignorantes cuando no estudiamos, no investigamos. Y yo soy ignorante de muchísimas cosas. Yo no sé si me va a dar tiempo esta vida. Si me reencarno en otra persona para darle continuidad y seguir estudiando cosas que todavía no conozco, imagínense ustedes. Por eso les digo, vale la pena detenernos, entretenernos con temas superficiales, o mejor nos dedicamos a los temas realmente esenciales. ¿Escucharon o leyeron los versículos la clase pasada? ¿A qué le llamaban palabra del Señor? ¿A qué le llamaban palabra de Dios? Yo no quiero ir a sacar Judas. Vamos a leer, mire, volvemos con doña María. Mire, doña María, aquí vengo a leerle Judas. ¿Para qué Judas le voy a leer Judas a una señora que estoy evangelizando? ¿No es mejor profundizar en el tema del evangelio? A eso quiero que también ustedes vayan dándole importancia a lo que es realmente relevante. Cuando el Señor Jesús dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan como deben conocerte, enfoquémonos allí. Y hay algunos datos, le llamó exegéticos al hermano Lamberto, pues son históricos, tiene que ver con la historia, porque es la formación, ¿verdad? Del canon, del canon que usamos, del que más conocemos, porque ya vieron aquella tabla que les presenté, que les compartí pantalla, donde hay como 30 libros más que pertenecen a otros canon, y es un tema de nunca acabar. Y por eso yo les digo, elimínenme montones de libros, pero no me eliminen los evangelios. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Hermano Julio, ¿usted tiene preguntas? Ya apenas estuvimos diciendo el nombre de Dios y ni siquiera lo pronunciamos. Pero aquí tiene la manito levantada Yara, una manito a María. Sí, hermano. Entonces, ¿Dios de dónde viene? Si ese no es su nombre, entonces también tiene que ver con la mala traducción, perdón. No, Dios viene de Elohim. H después de la O. Elohim. Así aparece en hebreo. Elohim. Y Elohim era una palabra cuya pronunciación sí era conocida cuando fue traducida el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Entonces no tuvieron problemas con Elohim, con Shaddai, con, miren cuántos nombres: Yahvé Nisi, Yahvé Ra, Yahvé Rafa, Yahvé Sebaot, Yahvé Shalom, Yahvé Sidkenu, Yahvé Sama, Yahvé Jireh. Y Dios es algo bastante general. Él nunca dijo mi nombre es Dios. Lo que pasa es que para referirnos al Ser Supremo eran términos usados. Él era un término que ya todo el mundo sobreentendía que se refería al Ser Supremo, al Creador, al Soberano, etcétera. Pero eso sí, a lo largo de todos esos libros del Antiguo Testamento, Yahvé Nisi significa Yahvé nuestro estandarte, Yahvé Ra, Yahvé mi pastor, Yahvé Rafa, Yahvé sana, Yahvé Sebaot. En los Salmos es bastante conocido el Sebaot, ¿sí o no? Yahvé de los ejércitos, Yahvé Shalom, Yahvé nuestra paz, y etcétera. Muchas maneras de llamarlo a él. Es como ahora le decimos pastor, redentor, salvador, pero no estamos diciendo que sea su nombre propio. Entonces cuando decían ellos Dios, ¿es redundante decir deidad o qué? Ellos sabían que no era el nombre de Dios, no era un nombre propio. Pero él dice, yo me llamo, y realmente era para poder identificarse con nosotros o qué. Yo me llamo. Imagínense que estamos tratando de ver cualidades de Dios y no hemos visto todavía
en detalle, pero sí quería dejar claro esto porque hay unos hermanos que no. Pero le estaba preguntando al hermano Julio y se me quedó calladito. A ver, hermano Julio. Sí, hermano. Bueno, en realidad, como usted dice que está en hebreo y si se lo dice a Dios, a Elohim, por ejemplo, yo he escuchado a muchos hermanos de testigos de Jehová que decían que su nombre es Jehová, porque tiene que tener Dios. Dios es como decir una persona Señor, o una persona tiene su nombre, pues se puede llamarle José, Juan, entonces a Dios se le llama Jehová. Eso manejaban, digamos, los hermanos testigos de Jehová. Pero usted ahora está aclarando que eso no es correcto, ¿no? Jehová es una palabra que no existió hasta aproximadamente el año 1500. Y la Biblia no se terminó de escribir después del año 1500. Ellos trabajaron con su propio manuscrito de fecha muy nuevas. Las mejores versiones trabajan con copias de los manuscritos originales, con copias de manuscritos, pero más antiguos. Y en copias de manuscritos nuevos tampoco existe la palabra Jehová. Lo que ellos no sabían era cómo pronunciarlo. No lo supieron los 70 ancianos de la Septuaginta, mucho menos que los testigos de Jehová, que son del año 1800, iban a saber cuál era la pronunciación. Entonces, como no sabían cuál era la pronunciación de ese término, nadie lo sabe. El católico se atreve a decir que Yahvé, y hay argumentos para ello. Es posible que sea Yahvé, pero no puedo estar seguro. Entonces, el grupo de los testigos de Jehová nace aproximadamente en los años 1800. Tenemos que decirle a la gente una palabra, ¿cuál usamos? Bueno, si ellos dejaron de usar Yahvé por Adonai, combinemos las consonantes de Yahvé con las vocales de Adonai y se forma la palabra Jehová. Y no sé cómo hacen para que la Y suene como J. No sé si es como americanicidio, que aquí en vez de leer Jonatán en nuestra Biblia leemos Jonatán. Nuestra Biblia dice Jonatán, ¿verdad? Que es en español que está escrito y yo escucho a Yara decir Jonathan. Pero si mi Biblia está una J, ¿por qué dice Jonathan? Entonces algo así con la J y la Y en la palabra Jehová. No dijeron Jehová, sino que dijeron Jehová. Ese enredito ya sería otro tema de discusión. Bueno, Roberto Batz. Muy interesante, hermano. La verdad es algo que no conocía, hermano. Y sí, llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo es que Jesús utilizó la Septuaginta, porque era lo que se utilizaba en aquel tiempo. Y realmente llama la atención cómo él mismo, pues no dice, ¿verdad? Jehová, mi padre, sino ya usted lo explicaba, que él hace referencia más a su padre, ¿verdad? Algo que sí, hermano, tal vez nos pudiera explicar, yo tal vez no alcanza el tiempo en esos momentos, o quizás en la otra clase, es por qué, por ejemplo, desde los principios se toma como a Dios como género masculino. ¿Por qué, por ejemplo, él decidió, hablando en Jesucristo, encarnarse en forma masculina, ¿verdad? Y esto hago la pregunta, hermano, porque las feministas hoy en día, que se están volviendo algo muy popular, pues contrarrestan esto, ¿verdad? Diciendo por qué Dios no se pudo manifestar en mujer, o por qué Jesús no vino a encarnarse como mujer, sino siempre se ha manifestado como, por decirlo así, un género masculino, ¿verdad? Por ejemplo, Adonai, ya usted lo decía, significa Señor, porque siempre se le atribuye, por ejemplo, el Padre como un género masculino.
Entonces, a mí sí me gustaría, ¿verdad, hermano, que nos expandiera un poquito más acerca de estos temas, ¿verdad? Si se pudiera. O recomendarnos, por ejemplo, algo donde podemos nosotros investigar. Porque, hermano, eso se da y se ve hoy en día. Por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, pues me he topado con 2 o 3 feministas que hablan acerca de ello, ¿verdad? Es por eso que yo se lo comento. Entonces, sí me gustaría, hermano, saber un poquito más de estos temas. No se preocupe por el tiempo, porque no tengo nada que decirle. Pobrecitas las que sufren por eso, ¿verdad? Yo podría preguntarle al Señor, Señor, ¿y por qué no nací gato? ¿Por qué tuve que ser hombre? ¿Por qué mejor no fui perro? Hubiera vivido más tranquilo. No, mentira. Pobrecitos los perros, mucho sufren. Que se lo pregunten a él, hermano Roberto. Eso no van a encontrar una explicación. Ahí arriba no hay género. Ellos no son... Es decir, ahí no hay reproducción sexual, allá en el cielo. Allá no, ese no es un tema que deberíamos discutir. Usted solamente téngale paciencia y dígale, es una buena pregunta que usted le puede hacer directamente al Señor. Acérquese a Él, sométase a su voluntad y algún día usted le podrá hacer esa pregunta. Porque